Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, del paisajismo y de la jardinería para que puedas tener el oasis de tu casa más lindo cada día. Hoy hablaré de un tema cuyo nombre en inglés es el más difundido, Urban Jungle, o mejor en castellano, jungla urbana. Y se trata nada más y nada menos que cómo decorar los espacios interiores con muchísimas plantas, casi como representando una jungla. Y te voy a confesar algo, me encantaría que mi estudio, mi oficina, sea exactamente eso, una jungla urbana. De hecho, debo tener 7-8 plantas en mi oficina, pero todavía no llega a calificar como una jungla urbana. Tema que lo voy a desarrollar hoy después de recordarte a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de España, en donde encontrás todos los productos para cuidar tus plantas. También encontrarás macetas, vallas decorativas, todo lo que necesitas para que tu jardín esté bellísimo, lo encontrás en personalgardenshopper.es. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, la jungla urbana, que viene muy de la mano también de aquel concepto que hemos trabajado de la biofilia y de poder aprovechar los beneficios de la naturaleza dentro de los espacios interiores. Así que piensa en tu comedor, en el dormitorio, en la oficina, en una sala de estar, en una recepción de unos consultorios, el espacio que quieras se puede transformar y conectarte con la naturaleza desde el interior del edificio. Aunque te recomiendo siempre que salgas, que camines, que recorras, que visites paisajes naturales y los artificiales creados con el hombre y cuidados con tanto esmero por los jardineros. Y ahora sí, por lo que pude investigar, este estilo tuvo su origen a finales de los años 70 en ciudades muy densamente pobladas como la de Londres, en donde proliferaron literalmente estas junglas de interior como una forma de estar más cerca de la naturaleza en entornos 100% urbanos, y de esa forma contrarrestar un poco los efectos de la vida en la ciudad. En aquella época, tanto en Londres, como te nombraba recién, como en Ámsterdam o en París, surge un movimiento que busca acercar la naturaleza al entorno urbano y al entorno doméstico, como una vía de escape de la vida frenética de la ciudad. Se inspiró en los famosos jardines de invierno que eran populares a finales del siglo XVIII y XIX en las residencias aristocráticas y en palacios europeos. Hay muchas características claves que diferencian este estilo de decoración de interior asociados al uso de las plantas. Y la principal característica o seña de este estilo es la presencia de numerosa cantidad de plantas, de forma así masiva. Cuantas más especies y variedades mejor, porque buscamos crear una jungla vegetal frondosa y aparentemente caótica. Se mezclan plantas de suelo, plantas colgantes, trepadoras, acuáticas y especímenes de gran tamaño que casi pueden llegar a tocar el techo. La clave es crear una sensación de exuberancia y vitalidad salvaje. Y al contarte esto, recuerdo la visita al Jardín Botánico en Madrid y al Invernadero de Las Palmas, con el cual aluciné y le decía a mi hija que me acompañaba en ese momento, aquí quiero tener el escritorio y mi oficina. Más o menos eso es lo que me gustaría tener aquí. Y es un poco la imagen que quiero que te hagas del estilo de jungla urbana. ¿Y qué plantas son las recomendadas, las plantas idóneas para colocar? Que respondan a estas características que estaba comentándote, de que sean imponentes, de que tengan texturas pronunciadas, que crezcan dándote ese aspecto de selva tropical. Las monsteras, las palmas como la areca, la kentia, rapis, los filodendros, las dracaenas o dracenas, lianas o plantas trepadoras, papiros, helechos y plantas de interior como las sansevieras, los poctus, las calateas, las peperomias y muchas más. Ahora, colocar estas plantas tiene sus desafíos. Hay que pensar mucho en la disposición y en los cuidados.
¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno, se recomienda distribuir las plantas de forma orgánica y aparentemente caótica. Olvídate por un momento de la simetría, trata de colocar las plantas de forma aleatoria, imitando el crecimiento natural de una jungla. Combina plantas con distintas alturas, tamaños, textura de hojas. Algunas las ubicarás en macetas, otras colgadas en cestas o en perchas. El reto principal siempre va a ser mantener las condiciones óptimas de luz, de riego, de nutrientes, de temperatura y de humedad para que prosperen tantas especies diferentes en un mismo espacio, todas juntas y en armonía. Es importante entonces que investigues los cuidados específicos de cada una de estas plantas, de cada una de las especies que elijas para colocar en tu pequeña jungla. En cuanto a la iluminación natural, lo ideal son los espacios con grandes ventanas orientadas al norte o al sur, dependiendo de dónde estés ubicado, si es el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y de no ser así, se pueden complementar con iluminación artificial de espectro completo LED o, en su defecto, con tubo fluorescente. El suelo, el sustrato ideal es una mezcla de turba, de perlita, de vermiculita y abono para plantar. Cuando vayas a regar, tenés que hacerlo con agua a temperatura ambiente y, por supuesto, asegúrate que el drenaje sea el adecuado. Por último, vas a poder colocar algunos toques finales como disponer troncos, piedras, musgo utilizado de forma ornamental entre las plantas, algunos líquenes colgantes, algunos claveles del aire. Podrías incluso crear algún rincón con un terrario, una pequeña fuente o, como tengo yo, un paludario que creé con mis propias manos. Hay muchas opciones, muchas cosas que podés incorporar. Recordá también que además de estos elementos decorativos como las piedras, las maderas, podés también colocar cojines o mantas con motivos naturales que sigan aportando esa atmósfera que estamos buscando. Y recordemos unos pequeños y simples consejos para cuidar las plantas. Rígalas con la frecuencia adecuada. Cada planta tiene sus necesidades hídricas. En la mayoría de los casos habrá que esperar que se seque el sustrato para regar nuevamente, pero siempre será mejor investigar a cada una de las especies y ver cómo se desarrollan en ese microclima que le has creado. Asegúrate también de que tengan suficiente luz. Si la luz solar indirecta no es suficiente, tendrás que pensar en adicionar iluminación LED para permitirles que crezcan bien, que crezcan sanas, que no se empiecen a estirar, ese famoso fenómeno de aislamiento buscando la luz. También tendrás que abonarla regularmente. Recordá que las vas a tener en maceta o en tiestos y los nutrientes se van agotando. Limpiarle las hojas para eliminar el polvo, la suciedad, para que queden lustrosas y trasplantarlas cuando sea necesario. Tendrás que cambiarlas de macetas cuando hayan crecido. Y como estar rodeado de plantas tiene sus beneficios, como la mejora de la calidad del aire. Recordá que las plantas purifican el aire, eliminan toxinas. En algún momento estuve hablando sobre las plantas, las 50 plantas que había elegido la NASA para tener dentro del hogar y de las oficinas, porque van absorbiendo no solo las impurezas del aire, sino también muchos de los productos volátiles que salen de la actividad, como por ejemplo en una oficina, de una impresora, de una fotocopiadora o de los mismos productos de limpieza. Estar rodeado de plantas también reduce el estrés. El contacto con la naturaleza tiene un efecto calmante y relajante que ayuda también a aumentar la productividad, algo que se busca con el diseño biofílico de las oficinas. Nos permite entonces trabajar más concentrado y ser más creativo. Y por último, no nos podemos olvidar que aportan belleza, que aportan color y que las plantas son elementos decorativos únicos que dan vida a cualquier espacio. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios. No te olvides de dejarme el me gusta, ya sea el pulgar, la estrellita, porque eso me va a permitir llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos entonces el próximo jueves en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.